Cuenta la leyenda del ajedrez que un rey había perdido a su hijo en una cruenta batalla y aquello le sumió en una gran depresión. Entonces el rey estaba como ausente, siempre ensimismado y con esa melancolía que pues un poco tenía asustado a toda la corte. Así que trataron de enviar mensajes a cuanta gente pudiera escucharlo, que aquel que pudiera traer algo o llevar algo que al rey lo sacara de aquel estado que tenía, pues le iban a recompensar. Y apareció alguien con un juego especial que se lo enseñó al rey y que al rey le empezó a entusiasmar, que era el juego del ajedrez. Le entusiasmó tanto que dijo que lo recompensaran grandemente a este hombre. Entonces le dijo, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y él le pidió que por una casilla del tablero, en la primera casilla le pusiera un grano de arroz, en la siguiente casilla duplicara la cantidad y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el rey le pareció que esa petición era absurda, que cómo era posible que le pidiera tan poca cosa, porque bueno, como se ve aquí, pues el tablero lo tienes a la vista y no parece gran cosa. Entonces no interpretó bien lo que le estaba diciendo el personaje que le propuso el juego, el que le trajo este juego. Así que cuando empezaron a tratar de llenar el tablero con eso que le pedía, él ya se marchó, le dejó al encargado de su corte que le llenase el tablero, pero finalmente llegaron a su aposento a llamarle, salió el rey y le dijo, pase, entró el encargado y el rey lo primero que le dijo, bueno, ya le habéis dado a este hombre lo que pidió. Y el encargado le dice, pues me temo, majestad, que no podemos darle lo que nos pidió, porque no tenemos suficiente arroz en todo el reino. Ni siquiera si juntáramos todo el arroz de todos los demás países que están a nuestro alrededor, podríamos reunir esa cantidad de arroz. Para que nos hagamos una idea, sabéis que los números de los bancos tienen 20 dígitos, pues esa cantidad correspondería a los granos de arroz, es decir, esos 20 dígitos, es decir, una cantidad exagerada, que hoy en día, para poder juntar esa cantidad, se necesitaría un milenio, con todo el arroz que normalmente cosechamos en todo el mundo. Eso nos da a entender que a veces simplemente nuestra mirada nos engaña. Vemos el tablero y no analizamos la profundidad que tiene, las interacciones que ahí hay. Somos incapaces, pero nuestra vista nos engaña. Como lo tenemos a la vista, pensamos que ya está todo analizado y cuantificado. Cuantificamos con mucha facilidad. Si nosotros, al ser humano, que también hacemos lo mismo, es decir, lo cuantificamos nada más verlo, vemos a una persona, la cuantificamos y ya la analizamos. Si nosotros tuviéramos en cuenta, por ejemplo, igual que en el tablero tiene dos variables, ¿no? Una sería pues, esta que vemos aquí, que son las distintas filas que hay, ¿vale? La 1, la 2, la 3 hasta la 8 y las distintas columnas, la A, la B, la C, la D,
sea, tenemos 8 columnas por 8 filas. 8 por 8. Si el tablero fuera el tablero del ser humano, tendríamos también dos ejes principales. Un eje serían los factores internos de la persona y el otro serían los factores externos. Por ejemplo, en factores internos podríamos tener los genes paternos, los genes maternos, la genética propia, el desarrollo motor, mental, psíquico, emocional, las disfunciones, las malformaciones, los accidentes prenatales, postnatales, los efectos que hacen las enfermedades, la nutrición que tenemos, el ejercicio, el aprendizaje, la actitud, la sensibilidad, el carácter, etcétera, etcétera. Como factores externos, pues podemos tener la cultura del país, la de la región, la de la localidad, la vecindad, la familiar, la amistad escolar, deportiva, socio, redes sociales, laborales, cambios medioambientales, cambios sociales, cambios inesperados, etc. Es decir, el tablero que estoy hablando, de esos dos ejes, no es que sumes una casilla más, porque solo sumar una casilla más, imaginaros los dígitos como se disparan, ¿no? Al duplicar, rápidamente ya no estaríamos hablando de 20 dígitos, sino de una cantidad de miles de dígitos, porque no estamos hablando de un tablero de 8 por 8, estamos hablando de un tablero de 20 por 20, una cantidad inimaginable. Si las combinaciones que el ser humano tiene y que lo definen se escapan de nuestra capacidad de poder analizarlo. Está fuera de nuestro alcance, totalmente. Pero sin embargo, nos atrevemos a juzgar a las personas con mucha facilidad, como si fuéramos capaces de entender toda esa cantidad de factores que interactúan en el ser humano. O sea, la soberbia que tenemos al tratar de hacer ese ejercicio resulta increíble. No somos capaces de contar esos factores, esas interacciones, no somos capaces. Y sin embargo, le decimos a nuestro lacayo, dale el arroz. No puede dar el arroz. No podemos entender esa cantidad tan enorme de interacciones. Estas cosas nos indican que cada persona es diferente, cada persona es especial, única e irrepetible.